A veces, las personas que más queremos son las que más dudan de nosotros. Eli Mercer sentía ese dolor cada día, mientras su familia se reía del viejo tanque de agua que estaba convirtiendo en un barco. Su madre pensaba que había perdido la cabeza. Sus hermanas decían que era una pérdida de tiempo. Incluso su hija Lily no podía ocultar su vergüenza. Pero Eli siguió trabajando porque el instinto paterno es más fuerte que el orgullo. Cuando llegaron las inundaciones y convirtieron su calle en un río embravecido, ese tanque oxidado se convirtió en su única esperanza. Mientras el agua se tragaba su casa y se cortaba la luz, Eli subió a su aterrada familia al barco del que se habían burlado. ¿Aguantaría? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El olor a metal y a soldadura se había vuelto tan familiar para Eli Mercer como su propia colonia. Durante 3 meses, su taller en el patio trasero había sido su santuario, el lugar donde un viudo de 50 años podía encontrarle sentido a un mundo que había dejado de tenerlo el día que Annette murió. El tanque de agua descansaba sobre bloques de hormigón en el centro de su espacio de trabajo, transformado de equipo agrícola en algo que desafiaba cualquier categorización fácil. 500 galones de acero oxidado, ahora reforzado con soldaduras y equipado con herrajes marinos recuperados del desguace del centro de la ciudad. Para cualquier otra persona, parecía el proyecto de un hombre que había perdido el contacto con la realidad. Para Eli, era un seguro contra un desastre que sentía que se avecinaba. «Papá, en serio». La voz de Lily se oyó desde la puerta trasera, al otro lado del patio. «La tía Brenda acaba de llamar. ¿Quieres saber si todavía piensas traer esa cosa para Acción de Gracias?» Eli no levantó la vista del soporte de la hélice que estaba ajustando. «Dile a tu tía que voy a ir yo. El barco se queda aquí. Está preocupada por ti». Lily entró con cuidado en el taller, esquivando las herramientas esparcidas y las virutas de metal. A sus 24 años, había vuelto a casa hacía 6 meses después de que su compromiso se rompiera. Y ninguno de los dos había averiguado aún cómo vivir juntos como adultos. «Todos lo estamos. Estoy bien, cariño. Estás construyendo un barco en las afueras, papá. Estamos a 65 kilómetros del océano». Eli dejó la llave inglesa y finalmente miró a los ojos a su hija. Tenía el rostro de Annette, los mismos pómulos marcados, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba preocupada. Cada vez que la miraba, le dolía el pecho. «No es para el océano», dijo en voz baja. «Es para el río. El río está a 5 kilómetros y tiene unos 60 de profundidad la mayor parte del año». «La mayor parte del año no es todos los años». Lily suspiró. Un sonido que había oído innumerables veces en los últimos 3 años. El suspiro que decía que lo quería, pero que no lo entendía. El suspiro que decía que estaba complaciendo al viudo loco que no podía dejar atrás sus miedos. «La cena estará lista en 20 minutos», dijo ella. «La abuela y el abuelo ya están aquí. Por favor, intenta hablar de algo que no sea la preparación para las inundaciones». Después de que ella se marchara, Eli sacó el descolorido mapa topográfico que guardaba detrás de su banco de trabajo. El papel estaba manchado por el agua y quebradizo, databa de 1997, tenía 27 años, pero aún era lo suficientemente preciso para lo que necesitaba. Las líneas rojas trazadas con rotulador marcaban las zonas inundadas de aquella terrible primavera en la que se rompieron los diques y la mitad del valle se convirtió en un lago temporal. Entonces tenía 23 años, acababa de casarse con Annette y vivía con su hermano menor en un apartamento barato cerca del río. El agua había llegado rápido, mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Aún recordaba el sonido, no un rugido, sino un silbido, como si la serpiente más grande del mundo se deslizara por las calles. Habían llegado al tejado con unos minutos de margen, él tirando de su hermano por el cinturón mientras el agua se tragaba la escalera debajo de ellos. Habían esperado 6 horas bajo la fría lluvia primaveral, viendo pasar los coches como si fueran juguetes, escuchando gritos lejanos a los que no podían llegar. Cuando por fin llegó el helicóptero, su hermano tenía hipotermia. Eli juró entonces que nunca volvería a sentirse impotente, pero los años tenían la capacidad de suavizar los viejos votos. Había construido una carrera como ingeniero mecánico en la planta de tratamiento de aguas del condado, había comprado una casa en lo que todos decían que era un barrio seguro, y había criado a Lily
con la cómoda suposición de que los desastres eran cosas que les pasaban a otras personas. Entonces Annette enfermó y él aprendió que las peores inundaciones no eran las de agua. Eran las de los pasillos de los hospitales, las citas de quimioterapia y el lento ahogamiento de ver cómo alguien a quien amas desaparece poco a poco. 3 años desde el funeral. 3 años de Lily andando de puntillas a su alrededor. De su familia intercambiando miradas preocupadas. De amigos bien intencionados sugiriendo terapia para el duelo y nuevos pasatiempos. El barco no era un pasatiempo. Era una promesa al joven de 23 años que había temblado en aquel tejado y al marido que había sostenido la mano de Annette mientras ella se desvanecía, impotente para salvarla. Esta vez estaría preparado. Dentro de la casa, la mesa ya estaba puesta. Sus padres se sentaron en sus sitios habituales, Warren a la cabecera y Dorothy a su derecha. Ambos tenían ahora 76 años, se movían más despacio, pero seguían siendo lúcidos y seguían siendo el pilar de su extensa familia. Sus hermanas habían llegado mientras él estaba en el taller. Brenda, con su perpetua expresión de preocupación y desaprobación, y Constance, con su forma más suave de preocuparse, dijo Warren, con voz aún fuerte a pesar de los años. El constructor de barcos. No empieces, papá, dijo Ellie, lavándose las manos en el fregadero de la cocina. No estoy empezando nada. Creo que es bueno que un hombre tenga un proyecto. Mantiene la mente activa. Los ojos de Warren brillaron con picardía. Aunque ese proyecto sea prepararse para el apocalipsis, no es el apocalipsis. Es una preparación básica para desastres. Brenda pasó el puré de patatas con más fuerza de la necesaria. Ellie, cariño, te queremos, pero llevas meses obsesionado con esto. El condado dice que el nuevo sistema de diques es de última generación. Las mejoras en el drenaje cuestan $60 millones. Y yo ayudé a diseñar parte de ese sistema, dijo Eli. Precisamente por eso conozco sus limitaciones. ¿Qué limitaciones?, preguntó Constance, con verdadera curiosidad. Ella era la hermana que aún intentaba comprender en lugar de arreglar. El sistema se diseñó para una inundación de 100 años, pero los patrones climáticos están cambiando. Estamos teniendo precipitaciones que no se ajustan a los modelos antiguos. Hace 3 semanas, hubo un sistema de tormentas que descargó 20 centímetros de lluvia en 6 horas en las montañas. La capa de nieve es el doble de lo normal debido a la ola de frío de enero. Si tenemos lluvias cálidas sostenidas. Sí, interrumpió Brenda. No puedes pasar toda tu vida preparándote para los sí, Ellie. Tu tía tiene razón, dijo Dorothy en voz baja. Ella era la pacificadora de la familia, la que podía decir verdades difíciles envueltas en terciopelo. Entendemos por qué estás preocupado. Después de lo que les pasó a ti y a tu hermano en 1997, después de perder una red, es lógico que quieras sentir que controlas algo. Pero, cariño, no puedes controlar el clima. No estoy tratando de controlarlo. Solo intento estar preparado para ello. Lily había permanecido en silencio durante la conversación, empujando la comida en su plato. Ahora habló, con voz cautelosa. Papá tiene la radio meteorológica de emergencia encendida en el taller las 24 horas del día. Comprueba el nivel del arroyo cada mañana antes de ir al trabajo. La semana pasada compró 22 kilos de comida liofilizada. La mesa se quedó en silencio. Incluso Warren, que solía desviar la atención con humor, parecía preocupado. Ellie, dijo su padre con suavidad, eso suena a algo más que preparación. Suena a ansiedad. Suena a sentido común, respondió Eli. Pero su voz era tensa. Todos pensáis que estoy loco. Lo entiendo. Pero cuando se demuestre que tengo razón, vosotros... Se detuvo. No era justo. Esa gente lo quería. No eran el enemigo. Lo siento, dijo. Sé cómo se ve, pero no puedo explicar lo que siento. Algo se avecina. Lo siento en el aire, en cómo se ha estado comportando el clima. Llámenlo intuición, llámenlo paranoia. No me importa. Prefiero estar equivocado y preparado que tener razón y estar indefenso. Dorothy se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Su piel era suave, manchada por la edad, pero su apretón era firme. Entonces confiamos en ti. Aunque no lo entendamos, confiamos en que estás haciendo lo que crees que es correcto. ¿De verdad?, murmuró Brenda. Sí, dijo Warren con firmeza. Lo hacemos porque es mi hijo y lo crié para que pensara por sí mismo.
Si Eli dice que hay motivos para preocuparse, entonces quizá deberíamos al menos escucharle. La conversación pasó a temas más seguros. El próximo viaje de Constance para visitar a sus hijas en la universidad, la batalla de Warren con la Asociación de Propietarios por sus gnomos de jardín, las entrevistas de trabajo de Lily en varias empresas de marketing. Pero Eli solo escuchaba a medias, con la mente ya de vuelta en el taller, catalogando mentalmente lo que aún quedaba por hacer. Después de la cena, se quedó solo en el patio trasero, mirando el barco a la luz del atardecer. El anillo de boda en su dedo captaba los últimos rayos de sol, de oro sencillo, desgastado por 3 décadas de uso. Annette se lo había puesto en el dedo en una ceremonia en el juzgado, porque no podían permitirse ni siquiera después de que ella se fuera. «No estoy loco», le susurró al aire de la tarde, recordándola. «¿Oh sí?» El viento se levantó, trayendo el aroma de una lluvia lejana. En la radio del taller, la alerta meteorológica de NOAA cobró vida con una nueva actualización. Eli se acercó y subió el volumen. El pronóstico extendido muestra un importante fenómeno atmosférico que se está desarrollando en el Pacífico. Los modelos indican la posibilidad de lluvias intensas y sostenidas a partir de 72 horas, que continuarán hasta 5 días. Los residentes de las zonas propensas a inundaciones deben vigilar de cerca las condiciones. Eli miró el barco y luego la casa, donde su familia reía mientras tomaba el postre, felizmente ajena a todo. Cogió su soplete de soldadura y volvió al trabajo. 3 días no era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. El tanque estaba casi listo para navegar. Casi listo, casi a punto. La lluvia comenzó un martes por la mañana, suave al principio. Eli se paró en la ventana de su cocina con su café, viendo cómo las gotas oscurecían su entrada. La radio meteorológica estaba sobre la encimera, con actualizaciones cada 10 minutos. Se confirma el fenómeno atmosférico. Se esperaba que las precipitaciones totales superaran los 30 centímetros en las próximas 72 horas. Se emitió una alerta de inundaciones para el condado de Riverside y sus alrededores. Lily entró en la cocina en bata, con el pelo revuelto por el sueño. «Está lloviendo mucho. Esto es solo el principio», dijo Eli. Llevaba ya 2 horas levantado trasladando suministros al barco, comprobando los niveles de combustible y probando la bomba de achique por 3ª vez. «Papá, no has vuelto a dormir, ¿verdad?» «He dormido lo suficiente». Se sirvió un café y se colocó junto a él, junto a la ventana. «Solo es lluvia. Llueve todos los inviernos, pero no así. El sistema tormentoso se ha estancado sobre las montañas. Se va a quedar ahí y va a descargar agua durante días». Se volvió hacia ella. «Quiero que hagas una maleta con los documentos esenciales, los medicamentos y ropa de abrigo en contenedores impermeables». «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio en mi vida». El miércoles por la tarde, la lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero constante. El arroyo que había detrás de la propiedad de Eli, que normalmente era un hilo de agua que se podía cruzar a pie, se había convertido en un torrente marrón de 6 metros de ancho. Se quedó de pie junto a la valla trasera con su vara de medir, anotando el nivel del agua cada hora en una pequeña libreta. Sonó su teléfono. «Brenda». «Eli, las noticias dicen que esto podría ser peor de lo que pensaban. ¿Sigues convencido de que es la gran inundación?» «Sí». «¿Cómo están mamá y papá?» «Están bien. Hay un poco de agua en la calle, pero nada grave. Creen que deberías ir a quedarte con ellos si realmente estás tan preocupado. Su casa está en un terreno más alto que la tuya. No voy a abandonar mi casa». «Por supuesto que no», suspiró ella. «Solo prométeme que tendrás cuidado con todos estos preparativos para la inundación. No hagas ninguna tontería. Prometo hacer todo lo posible por actuar con sensatez». Después de colgar, volvió al taller. El barco estaba listo, con el depósito lleno y los suministros guardados en compartimentos impermeables. La radio meteorológica de emergencia crepitaba con creciente urgencia. Se ha elevado el nivel de alerta por inundaciones. Varios afluentes se acercan al nivel de inundación. Se recomienda la evacuación voluntaria de las zonas bajas cercanas al corredor del arroyo Riverside. Eli sacó su viejo mapa y recorrió con el dedo la cuenca hidrográfica. Si el dique de Miller's Point cedía, el agua se canalizaría directamente a través de su barrio. El nuevo sistema de drenaje que había instalado el condado estaba diseñado para gestionar el desbordamiento, pero solo hasta un cierto límite.
Más allá de ese límite, las leyes de la física tomaban el control y ninguna ingeniería podía impedir que la gravedad empujara el agua cuesta abajo. El jueves por la mañana, la electricidad comenzó a fallar. Lily bajó las escaleras y encontró a Ellie cargando cajas de plástico en el bote. El aviso de evacuación voluntaria es para las personas que viven justo al lado del arroyo, dijo ella. Nosotros estamos a 3 cuadras de distancia. 3 cuadras no son nada para el agua bajo presión. Él aseguró una caja con una cuerda elástica. Necesito que llames a tus abuelos. Diles que estén listos para irse si los llamo. Papá, me estás asustando. Se detuvo y la miró. La miró de verdad. Ella se había envuelto en uno de los viejos jerseys de Annette, algo que solía hacer cuando estaba nerviosa. Su hija, que había vuelto a casa con un compromiso roto y el corazón herido, que estaba tratando de descubrir quién era ahora que todos sus planes se habían desmoronado. Él había estado tan concentrado en los peligros físicos que no se había dado cuenta de que ella se estaba ahogando delante de él. No quiero asustarte, dijo, pero prefiero que estés asustada y a salvo que cómoda y en peligro. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del taller, un tamborileo constante que se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Lily se abrazó a sí misma. Mamá sabría qué decir ahora mismo, dijo en voz baja. Tu madre me diría que estoy siendo sobreprotector y luego haría las maletas de todos por si acaso. Eli esbozó una pequeña sonrisa. Ella era así de práctica. La echo de menos. Yo también, cariño. Todos los días. Esa noche, Eli no pudo dormir. Se sentó en su taller con las luces apagadas, escuchando la radio y la lluvia. A la 1:40 am, el mensaje cambió. Se emitió una alerta de inundación repentina. El dique de Millers Point muestra signos de tensión. Los servicios de emergencia están monitoreando la situación. Los residentes de las zonas de evacuación deben abandonar el lugar de inmediato. Su teléfono vibró con un mensaje masivo del sistema de emergencias del condado. Luego otro. Entonces su teléfono comenzó a sonar. Warren, hijo, las noticias dicen que hay un problema con el dique. Lo sé, papá. Lo estoy viendo. ¿Cuánto tardáis, mamá y tú, en prepararos para salir? No estamos en una zona de evacuación. Lo estaréis si se rompe el dique. Haz una maleta. Voy a recogerte, Ellie. Son las 12 de la madrugada. No nos dejemos llevar por el pánico. No estoy entrando en pánico. Me estoy preparando. Hay una diferencia. Colgó y entró en casa. Lily ya estaba despierta, de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando la lluvia. La calle estaba a oscuras. Por fin se había ido la luz por completo. A lo lejos se oían las sirenas de emergencia. Vístete, dijo Ellie. Ropa de abrigo, chaqueta impermeable, zapatos con los que puedas correr. Está pasando de verdad, ¿no? Sí, y necesito que confíes en mí ahora. Ella asintió y empezó a sacar ropa del armario. Eli fue a su habitación y cogió la mochila de emergencia que había preparado semanas atrás. Dentro había un mapa descolorido de las inundaciones, un botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo para emergencias y una bolsa impermeable con documentos importantes. También cogió la pequeña caja de madera de su mesilla de noche, el anillo de boda de Annette, algunas fotos y la última carta que ella le había escrito y que aún no se había atrevido a leer. Cuando volvió a bajar, Lily ya estaba lista. Parecía aterrorizada, pero decidida. ¿Qué pasa con la tía Brenda y la tía Constance? Las llamaré desde el barco ahora mismo. Vamos a casa de los abuelos. Salieron al diluvio. La calle ya estaba inundada. El agua les llegaba por los tobillos. En las 3 horas transcurridas desde la última vez que Ellie lo comprobó, el arroyo se había desbordado. Podía oírlo rugir en la oscuridad, un sonido furioso que no encajaba en un barrio residencial. El barco esperaba en el patio trasero, y Ellie nunca había estado tan agradecido por su propia terquedad. Ayudó a Lily a subir y luego encendió el motor. Arrancó a la primera. La hélice modificada agitaba el agua. «Agárrate a algo», le dijo. Mientras se alejaban de la casa, Ellie miró atrás una vez más. 3 años de recuerdos vivían en esas paredes. El jardín de Annette ahora estaba bajo el agua. La cocina donde habían compartido 1000 comidas. La habitación de Lily, donde le leía cuentos antes de dormir cuando era pequeña. Pero las casas se podían reconstruir. Las personas, no. Su teléfono volvió a vibrar. Otra alerta de emergencia. El dique de Millers Point había fallado. Una pared de agua se movía por el valle. Tiempo estimado hasta su barrio.
20 minutos. Eli dirigió la embarcación hacia la casa de sus padres y aceleró. El tanque de agua, el proyecto descabellado, la preparación obsesiva, todo estaba a punto de ponerse a prueba. A su alrededor, las luces comenzaron a encenderse en las casas a medida que la gente se despertaba con las sirenas y el aumento del nivel del agua. Algunos ya estaban en los tejados, agitando los brazos frenéticamente. «Papá, tenemos que ayudarlos», dijo Lily. Eli miró los rostros desesperados, luego a su hija y luego en dirección a la casa de sus padres. Cada segundo contaba, pero la voz de Annette resonaba en su mente, la mujer que había pasado sus últimos meses como voluntaria en el hospicio, ayudando a otros, incluso cuando el cáncer la consumía. «Ayudamos a quien podemos», dijo, dirigiéndose hacia la casa más cercana. La noche apenas comenzaba y el agua seguía subiendo. La casa de los Kowalski estaba a oscuras, salvo por el haz de luz de una linterna que se movía desde la ventana del segundo piso de Tupa. Eli maniobró la embarcación, por lo que 2 horas antes había sido una calle residencial y ahora era un río que arrastraba muebles de jardín y cubos de basura en su corriente. «Ayuda, por favor». La voz pertenecía a una anciana, la señora Kowalski. Eli la reconoció incluso en la oscuridad. Ella y su marido habían vivido al lado durante 15 años. Se acercó a la casa. «Ya voy», y la barca rozó la fachada de ladrillo. «¿Cuántas personas?» «3. Yo, mi marido y nuestro hijo». Lily sujetó la barca contra la casa mientras Eli ayudaba a la señora Kowalski a subir por la ventana. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Su marido fue el siguiente, moviéndose lentamente y apoyándose en la pierna izquierda. Su hijo, un hombre de unos 40 años, fue el último en salir. «Gracias a Dios», repetía la señora Kowalski. «Gracias a Dios que vinieron». El bote ahora estaba más hundido en el agua, con 5 personas en lugar de 2. Eli recalculó la ruta a la casa de sus padres. El camino directo los llevaría por el distrito comercial, donde la corriente era más fuerte. La ruta más larga añadía 10 minutos, pero pasaba por calles residenciales con menos corriente. «Tenemos que llegar a casa de mis padres», les dijo Eli a los Kowalski. «Luego nos dirigiremos a terreno elevado». «No podemos irnos así sin más», dijo el hijo. «Hay otras personas». «Volveremos», dijo Eli con firmeza. «Pero primero, ponemos a salvo a nuestra propia familia. Así es como funciona esto. No podemos salvar a nadie si estamos muertos». Lily lo miró a los ojos desde el otro lado del bote. Algo había cambiado en su expresión. El escepticismo había desaparecido, sustituido por una comprensión más profunda. Su padre no estaba loco. Había tenido razón todo el tiempo. El trayecto hasta la casa de Warren y Dorothy duró 25 minutos, en lugar de los 7 minutos habituales. Eli navegó guiándose por su memoria y por las ocasionales señales de tráfico que sobresalían del agua. Los coches sumergidos creaban obstáculos. En 2 ocasiones tuvieron que dar marcha atrás porque la corriente era demasiado fuerte. La casa de sus padres estaba situada en una ligera elevación, con el jardín delantero bajo el agua, pero el porche aún seco. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Debían de tener un generador en funcionamiento. Warren estaba en el porche con su albornoz, y Dorothy a su lado con un paraguas que no servía de nada contra la lluvia torrencial. «Les dije que hicieran las maletas», gritó Ellie mientras acercaba la barca a los escalones del porche. «Las hicimos», dijo Warren, levantando 2 pequeñas bolsas de viaje. «Tu madre insistió en traer los álbumes de fotos. No voy a dejar que se ahoguen 50 años de recuerdos», dijo Dorothy con firmeza. Brenda y Constance llegaron justo cuando Eli ayudaba a sus padres a subir al bote. Habían venido juntas en coche, pero este se había averiado a 3 manzanas de distancia debido a la crecida del agua. Las 2 hermanas estaban empapadas y conmocionadas. «Lo siento», dijo Brenda mientras Eli la subía a bordo. «Debería haberte hecho caso. Déjalo para más tarde. Sentaos todos y agarraos fuerte». El bote estaba ahora peligrosamente abarrotado. 9 personas en una embarcación diseñada para 6 como máximo. El agua salpicaba por los costados con cada movimiento. La distribución del peso cuidadosamente calculada por Eli se había ido al traste, lo que hacía que la embarcación fuera inestable y lenta de maniobrar. «¿A dónde vamos?», preguntó Constance. Su voz era débil, tensa. Eli notó que le temblaban las manos, no por el frío, sino por otra cosa. El aparcamiento de la escuela primaria. 3 pisos. El hormigón debería estar por encima del nivel de inundación. Debería estarlo. Warren arqueó una ceja. «Nada está garantizado en una inundación, papá.
pero es nuestra mejor opción. Avanzaban por el paisaje transformado en un silencio casi total, solo roto por el zumbido del motor y el constante golpeteo de la lluvia. Los puntos de referencia familiares se habían vuelto extraños. La gasolinera donde Eli compraba café todas las mañanas estaba sumergida hasta el techo. La farmacia donde Annette había recogido sus medicamentos había desaparecido por completo, arrastrada por las aguas. Los árboles que habían permanecido en pie durante décadas estaban ahora parcialmente arrancados de raíz, inclinados en ángulos extraños. Lily se sentó cerca de la proa, observando el agua con una intensidad que Eli reconoció de su esposa. Su forma de procesar el miedo estudiándolo, comprendiéndolo. Su hija siempre había sido más parecida a su madre de lo que ella creía. «Papá», dijo Lily en voz baja, señalando hacia adelante. ¿Es ese el puente? El paso elevado hacia la escuela primaria se había derrumbado parcialmente. Trozos de hormigón sobresalían del agua como dientes rotos. El paso por debajo estaba atascado con escombros, coches, un pequeño bote, lo que parecía la terraza completa de una casa arrancada de su sitio. «Tendremos que dar la vuelta», dijo Eli girando ya la embarcación. «¿Por dónde?», preguntó Warren. «Ese puente es la única forma de cruzar el canal principal. Hay una carretera de acceso en la zona industrial. Es estrecha, pero debería ser transitable». El desvío los llevó por un barrio que Eli no conocía bien. Las casas allí eran más pequeñas y antiguas, y muchas ya mostraban signos de daños estructurales. Una mujer estaba de pie en el tejado con un niño pequeño en brazos. Gritó algo que Eli no pudo oír por encima del ruido del motor y la lluvia. «Papá, tenemos que parar», dijo Lily. «No podemos. La barca ya va sobrecargada. No podemos dejarlos ahí». Eli miró hacia el amanecer, la mujer y el niño. Luego miró su propia barca llena de familiares, cuya capacidad de peso ya se había superado. Coger a 2 personas más supondría el riesgo de volcar y ahogar a todos, pero el niño no podía tener más de 3 años. Dorothy le tocó el hombro. «Eli, no podemos. Podemos hacer sitio», dijo Lily, desplazándose hacia el centro del bote. Todos se apretujaron un poco más. «Podemos hacerlo». «Escucha a tu hija», dijo Warren en voz baja. Eli acercó el bote a la casa, manteniéndolo estable, mientras Brenda y Constance ayudaban a la mujer a bajar. La niña se aferraba a su madre, llorando en silencio por el cansancio. «Gracias», dijo la mujer jadeando. Se llamaba Tabitha, logró decir. Su marido estaba fuera de la ciudad por trabajo. Llevaba más de 1 hora en el tejado. El bote se hundió aún más. El agua lamía peligrosamente cerca de las bordas. Eli ajustó la distribución del peso lo mejor que pudo y continuó hacia la escuela. El aparcamiento apareció a través de las nubes. Llovía como si fuera una isla de hormigón. Ya había docenas de personas allí, agrupadas en los niveles superiores. Los coches estaban aparcados de cualquier manera, ya que sus propietarios habían huido a pie o habían sido rescatados por barcos como el de Eli. El agua había llegado al 2º nivel, pero parecía mantenerse estable. Mientras Eli amarraba el barco y ayudaba a todos a subir al hormigón, Constance tropezó. Lily la agarró antes de que cayera. «Tía Connie, ¿estás bien?» «Estoy bien», dijo Constance, pero tenía la cara pálida y brillante por el sudor a pesar del frío. Brenda tomó a su hermana del brazo. «¿Cuándo te has medido el azúcar por última vez?» «Esta mañana. Olvidé traer mi insulina en las prisas por salir». A Eli se le encogió el estómago. «¿Cuánto te queda?» «Quizá para 2 días, quizá menos». Constance intentó sonreír. «Estaré bien. Para entonces ya nos habrán rescatado». Pero allí, en el 3er piso del aparcamiento, contemplando el valle transformado, el rescate parecía una esperanza lejana. El agua se extendía hasta el horizonte, solo interrumpida por los tejados y las copas de los árboles. A lo lejos parpadeaban luces de emergencia, pero eran pocas y dispersas. La tormenta no daba señales de amainar. Warren sacó su reloj de bolsillo, un reloj de oro que había pertenecido a su padre y al padre de éste. «Son las 4:30 de la mañana», dijo. «La noche más larga de mi vida». «Aún no ha terminado», dijo Eli, observando los niveles del agua. La corriente era fuerte y se movía de este a oeste, lo que significaba que la principal oleada de la crecida del dique roto seguía avanzando por el sistema. Un hombre con un chaleco de los servicios de emergencia del condado se acercó a ellos. «Acaban de llegar». «Hace 5 minutos», Eli dijo. «Esta estructura no va a aguantar mucho más».
El agua ya está socavando los cimientos del lado norte. Quizás tengamos 2 o 3 horas antes de tener que evacuar de nuevo. ¿Evacuar a dónde? Al Memorial Hospital, en la colina. Es el punto más alto del valle, pero la corriente entre aquí y allí es intensa. Ya hemos perdido 2 botes de rescate. Ellie miró a su familia, agotada, helada, asustada, con su madre aferrándose a sus álbumes de fotos. Su padre miraba su reloj de bolsillo como si pudiera detener el tiempo, con solo pensarlo. Sus hermanas intentaban mantenerse fuertes, mientras Constance luchaba en silencio con su nivel de azúcar en sangre. Lily sostenía a la pequeña hija de Tabitha. La niña finalmente se durmió apoyada en su hombro. Los Kowalski se acurrucaron juntos, agradecidos de estar vivos, y su bote, ya dañado por rozar contra casas y escombros, era ahora su único medio de transporte hacia un lugar seguro. El botiquín impermeable de Annette estaba en uno de los compartimentos de almacenamiento. Lo había encontrado hacía 6 meses mientras limpiaba el garaje, lleno de su meticulosa letra, con cada artículo etiquetado. Ella había sido enfermera antes de que naciera Lily, y su atención al detalle era casi obsesiva. En ese momento, casi lo había tirado. Le resultaba demasiado doloroso ver su letra. Ahora estaba agradecido de haberlo guardado. «Tengo que revisar el bote», dijo Ellie. «Lily, ven conmigo. Todos los demás, quédense aquí y manténganse calientes». Padre e hija bajaron de nuevo al bote. En la relativa privacidad de la oscuridad y la lluvia, Lily finalmente se permitió llorar. «Fui muy mala contigo», dijo. «Todos lo fuimos. Y tú tenías razón todo el tiempo». Ellie la abrazó. «Tener razón no importa. Lo que importa es mantenerte a salvo. Y si no podemos llegar al hospital, entonces buscaremos otra forma. Siempre encontramos otra forma». Abrió el botiquín y vio la letra de Annette, analgésicos, kit de sutura de emergencia, todo organizado por sus cuidadosas manos hace 3 años, ahora salvando vidas de personas que nunca conocería. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo Eli, «por cómo has ayudado a esas personas esta noche, por cómo estás manejando esto, estaría muy orgullosa». Lily se secó los ojos. «Quiero ayudar más, papá. Cuando superemos esto, quiero hacer algo importante, como hacía mamá, como haces tú ahora». La lluvia seguía cayendo y el agua seguía subiendo, pero en ese momento, Eli sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. No la esperanza de que todo saliera bien, sino la esperanza de que su hija hubiera encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La larga noche estaba lejos de terminar. El amanecer fue gris y miserable. La lluvia había disminuido a una llovizna constante, pero el daño ya estaba hecho. Desde el tercer nivel del estacionamiento, Eli observó cómo el agua continuaba subiendo lenta e implacablemente. Lo que había sido el segundo nivel estaba ahora completamente sumergido. El trabajador de emergencias del condado, con su chaleco, que lo identificaba como Paulson, reunió a todos en el nivel superior. Unas 50 personas se agruparon, familias con niños, parejas de ancianos, algunos jóvenes que intentaban capear la tormenta en sus apartamentos. «El Memorial Hospital es nuestra mejor opción», dijo Paulson. «Pero no voy a mentirles. Llegar allí es peligroso. La corriente entre aquí y la colina se mueve a unos 24 kilómetros. Eso es más rápido de lo que la mayoría de los barcos pueden soportar con seguridad». «¿Cuántos barcos tenemos?», preguntó alguien. «3 míos y 2 civiles». Paulson señaló a Eli, «incluyendo el barco casero de este caballero, que debo decir que parece bastante sólido para ser algo construido en un patio trasero». Algunas personas se rieron. Lo absurdo de la situación dependía de un tanque de agua soldado por un viudo que todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Warren se paró junto a Eli y observó el agua. «¿Qué opinas, hijo? ¿Podemos lograrlo? El barco puede soportar la corriente si elegimos bien la ruta, pero estamos hablando de 8 km a través de calles inundadas con escombros, vehículos sumergidos, cables eléctricos, y ya estamos sobrecargados». «Entonces haremos varios viajes», dijo Lily. Había estado callada toda la noche, pero ahora su voz transmitía autoridad. «Llevaremos primero a los más vulnerables, los ancianos y las familias con niños pequeños, y luego volveremos por los demás». Paulson asintió lentamente. «Eso podría funcionar si los barcos aguantan, si el agua no sube demasiado rápido, si no perdemos a nadie en la corriente».
Demasiados sí, murmuró Brenda, pero sin el desdén que había mostrado antes. Ahora solo parecía asustada. Constance estaba sentada en el cemento, con la espalda apoyada en un pilar. Dorothy estaba con ella, ofreciéndole agua de una botella que habían rescatado. Ellie se arrodilló junto a su hermana. ¿Cómo estás? Sinceramente, no muy bien. Me está bajando el azúcar en sangre. Lo noto. El botiquín tiene unas pastillas de glucosa. No es mucho, pero es suficiente para ayudar. Viniste preparado para todo, ¿verdad? Constance esbozó una débil sonrisa. No para todo, pero lo intenté. Recuperó el botiquín del barco. La letra de Annette le guió hasta el compartimento correcto. Cuando le entregó las pastillas de glucosa a Constance, Dorothy le tocó el brazo. Tu esposa lo preparó. Hace 3 años, lo etiquetó todo antes. No pudo terminar la frase. Sigue cuidando de nosotros, dijo Dorothy en voz baja. Incluso ahora. La operación de rescate comenzó a las 7 p.m. Paulson llevó al primer grupo en su barco del condado. 2 familias con niños pequeños, entre ellas Tabitha y su hija. Eli esperó con el segundo operador de barco civil, un hombre llamado Hugh, que había sido guía de pesca antes de que la inundación convirtiera su medio de vida en equipo de supervivencia. «¡Te toca!», respondió Paulson por radio después de 40 minutos. «Lleva a los ancianos y a cualquiera que tenga necesidades médicas. Nos veremos en el hospital y volveremos a por el resto». Ailey subió con cuidado a Warren, Dorothy y Constance. Los Kowalski fueron los siguientes, y luego otros 3 ancianos que se habían refugiado en el garaje. Lily se colocó en la proa, atenta a los escombros. «Agarraos todos», dijo Eli. «Esto va a ser duro». La corriente los golpeó en el momento en que salieron del refugio relativo del aparcamiento. El barco se ladeó y Eli luchó con el timón para mantenerlo apuntando río arriba. El motor rugía con esfuerzo, avanzando a duras penas contra la corriente. «Allí», gritó Lily, señalando un coche sumergido justo en su camino. Eli giró bruscamente a la derecha. El barco se inclinó en un ángulo peligroso. El agua se derramó por los costados, empapando a todos. Dorothy jadeó, pero no gritó. Su madre siempre había sido más fuerte de lo que parecía. Navegaron por lo que había sido el centro de la ciudad, pasando por el juzgado, con el agua a mitad de altura de sus columnas, y por la biblioteca a la que Ellie llevaba a Lily todos los sábados cuando era pequeña. Todo estaba inundado. Un cable eléctrico colgaba sobre su camino, bailando sobre la superficie del agua. Ellie apagó el motor, dejando que la corriente los empujara hacia atrás mientras estudiaba el obstáculo. «No podemos pasar por debajo», dijo Warren. «Aunque no esté electrificado, podría enredarse en la hélice. Y no podemos pasar por encima», añadió Lily. Eli miró a izquierda y derecha. A la izquierda, la corriente se canalizaba en un estrecho canal entre edificios, rápido pero quizá transitable. A la derecha, el agua se extendía más, pero estaba llena de escombros. Decidió que todos se colocaran a la derecha de la embarcación para contrarrestar el efecto. Se desplazaron con cuidado y Ellie volvió a arrancar el motor. El estrecho paso amplificaba la corriente, convirtiéndola en rápidos. La embarcación se sacudía y retorcía como si fuera un ser vivo. Constance cerró los ojos y se agarró al costado con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Entonces lo atravesaron y salieron a aguas más amplias. El hospital apareció delante, encaramado en su colina como una fortaleza. Las luces brillaban en las ventanas. Los generadores lo mantenían vivo, mientras el resto del valle se ahogaba. El desembarque en el hospital fue un caos controlado. El personal médico ayudó a descargar a los ancianos y heridos. Eli se aseguró de que Constance llegara inmediatamente a la zona de triaje improvisada. «Necesito insulina», le dijo a la enfermera. «Soy diabética tipo 1 y me he saltado la dosis de esta mañana. Tenemos suministros. Vas a estar bien». Lily ayudó a Warren y Dorothy a llegar a una sala de espera donde los voluntarios habían instalado catres y mantas. El hospital estaba abarrotado de cientos de personas, quizá más, todas buscando un lugar elevado. Paulson encontró a Ellie cuando se disponía a regresar. «Con un viaje más debería bastar. Quizá 2. El agua sigue subiendo, pero ahora más lentamente. La tormenta está pasando. ¿De cuántas personas estamos hablando? 23 siguen en el garaje, más los que podamos recoger por el camino». Ellie comprobó el indicador de combustible. «Medio depósito, quizá menos. Tendré que repostar antes del próximo viaje. Tenemos generadores diésel aquí».
Puedo sacarte un poco. Mientras trabajaban para repostar la embarcación, Lily se quedó de pie al borde del agua, mirando hacia el valle sumergido. Eli se unió a ella y siguió su mirada. Todas esas casas, dijo ella, todas esas vidas, todo lo que la gente había construido, simplemente desaparecido. Las casas se pueden reconstruir. Las personas no se pueden reemplazar. ¿Es eso lo que te dijiste a ti mismo después de que muriera mamá? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Te volcaste en este proyecto, en este barco, en todos los preparativos? ¿Fue porque no pudiste salvarla y necesitabas salvar a todos los demás? Eli se quedó callado durante un largo rato. La lluvia había cesado por completo y las nubes se estaban disipando. Los rayos de sol atravesaban las nubes e iluminaban el paisaje inundado con manchas doradas. Quizás, admitió, probablemente, tu madre murió lentamente y yo me sentí impotente. No pude arreglarlo, no pude idear una solución, no pude construir nada que la salvara. Así que sí, quizás necesitaba demostrarme a mí mismo que podía salvar a alguien. Nos salvaste, papá, a todos nosotros. Aún no hemos salido de esta. Hicieron 2 viajes más. El segundo trajo al resto de personas del aparcamiento, incluyendo a Hugh, el guía de pesca, y a 3 estudiantes universitarios que habían quedado atrapados en su apartamento. El tercer viaje fue un barrido de los alrededores, recogiendo a cualquiera que pudieran encontrar en los tejados o en los pisos superiores. A primera hora de la tarde, Eli había rescatado a 43 personas. Le dolían los brazos de luchar contra la corriente. Le ardían los ojos por el esfuerzo de estar constantemente alerta. Pero todos estaban a salvo. El bote, finalmente descargado por última vez, se hundía en el agua. El motor tosía, dañado por los escombros, los impactos y la tensión. Las soldaduras habían aguantado, pero Eli podía ver cómo se formaban fracturas por tensión. La embarcación había cumplido su función, pero no sobreviviría a muchos viajes más. Warren lo encontró sentado junto al bote, demasiado agotado para moverse. Su padre se sentó a su lado en el cemento mojado. Lo has hecho bien, hijo. Mejor que bien. Hoy has salvado vidas. Debería haber convencido a la gente para que evacuara antes. Debería, habría, podría. Warren sacó su reloj de bolsillo. ¿Sabes por qué llevo esto? Mi padre me lo dio cuando cumplí 21 años. Me dijo que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Así que no debemos desperdiciarlo en arrepentimientos. Hiciste lo que pudiste con el tiempo que tenías. Eso es todo lo cuyo oro reflejaba la luz del sol emergente. 3 generaciones de su familia lo habían llevado. Ahora Warren le ofrecía el peso de ese legado. Quédatelo, dijo Eli. Te queda mucho tiempo. Ya lo veremos. Warren se levantó con dificultad y le tendió la mano a Eli para ayudarlo a levantarse. Vamos, tu madre ha estado preguntando por ti. Ya sabes lo preocupada que está. Dentro del hospital, la familia Mercer había ocupado un rincón de la sala de espera. Dorothy había organizado sus provisiones. Brenda y Constance ayudaban a distribuir mantas a otros refugiados. Y Lily estaba sentada con la hija pequeña de Tabitha, leyéndole un libro infantil que alguien había donado. No era su hogar. Aún no estaban a salvo, pero estaban juntos y vivos. El agua acabaría retrocediendo. La vida volvería a una especie de normalidad, pero nada volvería a ser igual. Todos habían cambiado por la inundación, moldeados por la supervivencia, marcados por la noche en que un tanque de agua burlado se convirtió en su salvación. Al tercer día, el hospital era una ciudad en sí mismo. Había camas plegables en todos los pasillos. Las familias acampaban en las salas de espera, y la cafetería funcionaba las 24 horas del día para alimentar a los refugiados. El agua había dejado de subir, pero no había bajado. El valle seguía siendo un lago. Eli estaba junto a una ventana del 4º piso, observando cómo los helicópteros transportaban a la gente desde los tejados lejanos. Warren se unió a él, moviéndose más lentamente de lo habitual. La tensión de los últimos días había envejecido visiblemente a su padre. ¿Cómo te encuentras, papá? Viejo, respondió Warren simplemente. Pero vivo, gracias a ti. Se quedaron en silencio, observando las operaciones de rescate. Entonces Warren metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo. Tu madre quería que te diera esto. Lo ha llevado consigo durante 3 años. Eli reconoció la letra inmediatamente. La cuidadosa caligrafía de Annette en el frente decía: para Eli, ábrelo solo si las cosas se ponen feas.
Le temblaban las manos al coger el sobre. ¿Por qué mamá no me lo dio antes? Estaba esperando el momento adecuado. Annette le hizo prometer que esperaría hasta que lo necesitaras más. Warren apretó el hombro de su hijo. Creo que ese momento es ahora. Después de que Warren se marchara, Eli se sentó solo en la escalera y abrió la carta. Las palabras de Annette llenaban 3 páginas escritas durante sus últimas semanas en el hospicio. Su visión se nubló mientras leía. Mi querido Eli, si estás leyendo esto, es que las cosas se han puesto difíciles. Te conozco, mi amor. Sé que cuando yo ya no esté, intentarás controlar todo lo que puedas para no volver a sentirte impotente. Harás planes, construirás defensas, te prepararás para cualquier desastre posible. Así es como sobreviviste al ver a tu hermano casi ahogarse. Y así es como intentarás sobrevivir a mi pérdida. Pero Eli, no puedes detener todas las tormentas. No puedes evitar todas las pérdidas. Lo que puedes hacer es enseñar a nuestra hija a navegar a través de ellas. No dejes que el miedo a perderla te impida dejarla vivir. No dejes que mi muerte te haga olvidar cómo vivir. He organizado algo. Sesiones de terapia prepagadas con el Dr. Hartwig. Tu madre tiene los detalles. Necesito que vayas. No porque estés destrozado, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a tus miedos con honestidad. Prométeme que lo intentarás. Predije que construirías algo. Probablemente algo elaborado e innecesario. Probablemente algo que la gente consideraría una locura. No pasa nada. Pero cuando llegue el momento, cuando hayas demostrado que tenías razón o que te equivocabas, necesito que sigas adelante. Usa tus habilidades para ayudar a los demás. Pero no te escondas detrás de la preparación para siempre. Lily necesitará que seas más que un protector. Necesitará que seas alguien que le enseñe a vivir con incertidumbre, a encontrar la alegría incluso cuando el futuro es incierto. Sé esa persona para ella, mi amor. Sé el hombre del que me enamoré. El que asumía riesgos, el que reía con facilidad, el que soñaba a lo grande. No tengo miedo a morir, Ellie. Tengo miedo de que dejes de vivir cuando yo ya no esté. Por favor, no dejes que ese sea mi legado. Déjame dejarte con amor, no con miedo. Déjame ser la razón por la que vuelves a abrir tu corazón, no por la que lo cierras. Todo mi amor para siempre y siempre. Annette. Eli se sentó en la escalera durante 1 hora, llorando en silencio. Cuando finalmente salió, Lily lo estaba buscando. «Papá, ¿estás bien?», le mostró la carta. La leyó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro al final. «Ella lo sabía», susurró Lily. «Sabía exactamente lo que te pasaría. Sabía exactamente lo que yo necesitaba oír». Encontraron a Dorothy en la zona improvisada para las familias. Eli se sentó junto a su madre, con la carta aún en las manos. «Llevas 3 años cargando con esto. Dijiste que primero necesitarías tiempo para llorar a tu manera, pero que al final necesitarías sus palabras». Dorothy le acarició la cara con delicadeza. «Tu esposa era una mujer muy sabia. Hay más, ¿verdad?». Mencionó sesiones de terapia. Dorothy asintió. Con Elder Hartwig en el centro, pagadas por adelantado, 20 sesiones. Lo concertó 2 semanas antes de morir. Me hizo prometer que no te lo diría a menos que su voz se quebrara, a menos que te estuvieras ahogando en tu propio dolor. Brenda y Constance habían estado escuchando. Constance habló primero. Su voz era suave. «Nosotras también lo sabíamos, Eli. Todas hemos intentado ayudarte, pero no sabíamos cómo. Cuando empezaste a construir ese barco, era doloroso verlo. No porque fuera una locura, sino porque podíamos ver cómo te sumergías en tu miedo. Por eso me burlé», admitió Brenda. «No podía soportar ver sufrir a mi hermano pequeño, así que lo critiqué. Lo siento». Eli miró a su familia, a su madre, que había guardado la carta de Annette durante 3 años, a sus hermanas, que habían ocultado su preocupación tras las burlas, a su padre, que lo había apoyado incluso cuando estaba preocupado. Todos lo habían protegido a su manera. «No he estado viviendo», dijo Eli en voz baja. «No realmente. Me he estado preparando para sobrevivir. Pero Annette tiene razón. Eso no es lo mismo que vivir». Warren sacó su reloj de bolsillo. «Bueno, ya has sobrevivido. Has salvado a 43 personas, si no me equivoco. Quizá ahora sea el momento de vivir. Cuando salgamos de esto», dijo Eli, «cuando bajen las aguas y reconstruyamos, iré a esas sesiones de terapia y...». Miró a Lily. «Dejaré de intentar controlarlo todo. Te dejaré encontrar tu propio camino, aunque me dé miedo».
Lily lo abrazó con fuerza. Lo resolveremos juntos, papá. No tienes que hacerlo todo solo. Esa noche, mientras la familia compartía una comida de raciones de emergencia en su rincón del hospital, la radio de emergencia crepitó con nueva información. Eli subió el volumen. Atención a todo el personal de emergencia. La presa Blackstone muestra inestabilidad estructural. Los equipos de ingeniería informan de importantes grietas en la cara norte. Posible fallo catastrófico en un plazo de 12 a 18 horas. Evacuación obligatoria de todas las zonas situadas debajo de la presa en un radio de 20 metros. La cafetería se quedó en silencio. Todos lo habían oído. La presa estaba a 30 millas río arriba y contenía un embalse que podía engullir lo que quedaba del valle. Paulson apareció con el rostro sombrío. Tenemos que evacuar el hospital. Ahora mismo hay unas 3,000 personas aquí y no tenemos transporte suficiente para trasladarlas a todas rápidamente. Eli miró su barco, todavía amarrado en el muelle improvisado, maltrecho, con una pequeña vía de agua, el motor dañado, pero aún a flote. ¿Cuántos barcos tenemos operativos? 4, incluido el tuyo. No son suficientes. Warren se levantó y sacó su reloj de bolsillo una vez más. Entonces será mejor que dejemos de perder el tiempo hablando de lo que no tenemos y empecemos a usar lo que sí tenemos. Eli miró a los ojos a su padre. En ese momento lo entendió. El reloj de bolsillo no servía para medir el tiempo. Servía para recordar que cada momento importaba, que cada decisión contaba, que la vida estaba destinada a vivirse plenamente, incluso en una crisis. Papá, quiero que tú y mamá evacuéis con el primer grupo. Llevad a las hermanas. Ni hablar, dijo Warren con firmeza. Nos quedamos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Dorothy asintió. Tu padre tiene razón. Estamos todos juntos en esto. Lily dio un paso adelante. Y yo voy contigo, papá. Ni se te ocurra discutir. Ellie miró a su hija. Ya no era la chica desconsolada que se había mudado a casa hacía 6 meses, sino una mujer que había encontrado su fuerza en medio del desastre. Annette tenía razón. Lily no necesitaba protección, necesitaba la oportunidad de demostrar su propio valor. De acuerdo, dijo Eli. Entonces, manos a la obra. Tenemos que trasladar a 3,000 personas y menos de 18 horas para hacerlo. El barco improvisado haría un viaje más, muchos viajes más. Y esta vez, Eli no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. La evacuación comenzó al amanecer. 4 barcos contra 3,000 personas. Las matemáticas eran brutales. Incluso trabajando sin descanso, no podrían trasladar a todo el mundo antes de que se rompiera la presa. Eli se quedó con Paulson y otros 2 operadores de barcos estudiando un mapa del valle extendido sobre la mesa de la cafetería. La administradora del hospital, una mujer cansada llamada Dra. Kemp, proporcionó información actualizada sobre el estado de los pacientes. Tenemos 47 personas que no pueden ser trasladadas fácilmente, dijo. Cuidados intensivos, cirugía, recuperación, problemas de movilidad. Necesitarán transporte especial. Ellie sugirió helicópteros, que ya estaban en camino, pero solo podían llevar a 2, quizá de 6 o 7 horas, solo para los pacientes críticos. Paulson trazó una ruta en el mapa. El recinto ferial del condado se encuentra en el punto más alto de la región, a 9 metros por encima del hospital. Si la presa se rompe, esa es nuestra única zona segura al alcance de las embarcaciones. ¿A qué distancia?, preguntó Eli. 8 kilómetros a través de corrientes peores que las que enfrentamos para llegar aquí. Eli estudió la ruta. 8 kilómetros de zonas industriales inundadas, puentes derrumbados, centrales eléctricas sumergidas. Su barco apenas había sobrevivido 5 millas. 8 podrían ser demasiado. Hacemos puntos de relevo, dijo Lily. Había estado callada, estudiando el mapa por encima del hombro de Eli. Mirad, aquí está el antiguo elevador de grano a 6 kilómetros y aquí la torre de agua a otros 5 kilómetros. No intentaremos recorrer todo el trayecto de una sola vez. Dejaremos a la gente en puntos seguros y los trasladaremos hacia adelante. Son la miró con un nuevo respeto. Eso podría funcionar más despacio, pero sería más seguro. No tenemos tiempo para ser más seguros, dijo uno de los otros operadores de barcos. Se llamaba Granger y había perdido su casa en la inundación. Necesitamos rapidez. La rapidez mata a la gente, dijo Ellie con firmeza.
O lo hacemos con inteligencia o no lo hacemos. Dividieron las responsabilidades. Paulson coordinaría las evacuaciones en helicóptero de los pacientes críticos. Granger y la cuarta operadora, una mujer llamada Chen, que trabajaba para el departamento de bomberos, empezarían a trasladar a los adultos sanos. Ely y Lily se centrarían en las familias con niños y ancianos que necesitaban cuidados especiales. Warren se acercó mientras ultimaban los planes. ¿Qué podemos hacer? Ayudar a organizar a la gente en grupos. 20 por barco, de edades mixtas. Equilibrar la distribución del peso. Y papá, tú y mamá estáis en el primer grupo de civiles. Sin discusiones. Tengo muchas discusiones, pero tu madre ya me ha hecho prometer que me comportaré. Warren esbozó una sonrisa cansada. Ella es más fuerte que nosotros dos juntos. La primera salida fue una prueba. Eli cargó a 23 personas, un poco por encima de la capacidad, pero manejable, y se dirigió hacia el punto de relevo del elevador de granos. La corriente les dificultaba cada metro del camino. Los escombros se habían multiplicado durante la noche. Techos enteros, equipos de juegos infantiles, un barco de pesca del tamaño de una gorra. Lily detectaba los obstáculos antes de que se convirtieran en desastres y daba instrucciones que Eli seguía sin dudar. Su colaboración se había convertido en algo perfecto, basada en la confianza y un objetivo común. El elevador de grano se alzaba sobre el agua como una catedral de hormigón. Las plantas inferiores estaban inundadas, pero las superiores permanecían secas. Ellie descargó a sus pasajeros en una escalera exterior y volvió inmediatamente para recoger otra carga. Hicieron 4 viajes antes del mediodía. 84 personas a salvo en el punto de relevo, pero quedaban miles. La radio proporcionaba información constante sobre las grietas que se extendían por la presa, el agua que se filtraba y los soportes estructurales que fallaban uno tras otro. En el 5.º viaje, el desastre estuvo a punto de ocurrir. Un camión sumergido se desplazó con la corriente justo cuando pasaban por encima. La hélice del barco se enganchó en el metal y el motor chirrió antes de apagarse por completo. Papá. Lily agarró el timón mientras el barco giraba con la corriente. Eli se sumergió en el compartimento de almacenamiento y sacó las herramientas. La hélice estaba dañada, pero no destruida. Si pudiera limpiar los escombros, la corriente los empujaba hacia un edificio derrumbado. Barras de acero dentadas sobresalían del hormigón roto a 6 metros de distancia. 15. Todos a la derecha, gritó Lily, utilizando su peso para alejar el bote a la deriva del obstáculo. Eli trabajaba frenéticamente, con las manos bajo el agua, sintiendo más que viendo el problema. Allí, un trozo de tela se había enredado en el eje de la hélice. Lo arrancó, con los dedos rozando el metal a 3 metros del edificio. Los pasajeros estaban en silencio, aterrorizados. El motor arrancó. Eli empujó el acelerador hacia adelante y se alejaron de los escombros con solo unos segundos de margen. Tenía las manos sangrando, pero estaban vivos. «Buen trabajo», le dijo a Lily, con la voz ligeramente temblorosa. «Tú también, papá». Continuaron trabajando durante toda la tarde. Viaje tras viaje, desde el punto de relevo al hospital y al recinto ferial. Otros barcos hicieron lo mismo, creando una cadena humana a lo largo de 13 kilómetros de aguas inundadas. La comunidad que hacía 3 días era un grupo de desconocidos. Ahora trabajaba con la coordinación de un solo organismo. Warren y Dorothy llegaron sanos y salvos al recinto ferial. Brenda y Constance hicieron el siguiente viaje. Sus hermanas finalmente fueron evacuadas a pesar de sus protestas. Los Kowalski, Tabitha y su hija, los estudiantes universitarios, todos huyeron a terrenos más elevados. Al anochecer, se había trasladado a 1.500 personas. La mitad del trabajo estaba hecho, pero la situación de la presa se deterioraba rápidamente. Las actualizaciones por radio de Paulson se volvían más urgentes con cada hora que pasaba. La rotura de la presa era inminente. Se estimaba un máximo de 6 horas. Posible colapso catastrófico en 3. El indicador de combustible de Ellie marcaba casi vacío. Sus brazos parecían de plomo. El motor de la embarcación hacía ruidos que nunca había hecho antes, chirridos que indicaban un fallo mecánico inminente. Pero aún quedaban 1.500 personas. El doctor Kemp lo encontró mientras repostaba. «No hay tiempo. Los ingenieros dicen que la presa podría romperse en cualquier momento. Tenemos que evacuar ahora mismo a los pacientes que quedan en cuidados intensivos, incompletos o no». «¿Cuántos?» «12. Todavía esperando el transporte en helicóptero». Ellie miró su barco.
El casco tenía 3 grietas, reparadas con sellador de emergencia que no aguantaría mucho más. El motor necesitaba reparaciones. No podía proporcionarlas. Probablemente, un impacto más fuerte lo hundiría. Yo los llevaré, dijo. Eli, llevas 12 horas seguidas trabajando. Estás agotado, como todos los demás. Esas 12 personas necesitan transporte y yo tengo un barco. Las matemáticas son sencillas. Lily apareció a su lado. Los llevaremos juntos, doctor. Kemp miró al padre y a la hija y vio algo que la hizo asentir lentamente. De acuerdo, pero este es el último viaje de tu barco. Después de esto, se acabó. Prométemelo, prométemelo. Eli mintió. Todavía quedaban cientos de personas en el hospital. Haría tantos viajes como le permitiera el barco. Cargaron a los pacientes críticos con extremo cuidado, personas en camillas conectadas a oxígeno portátil en sillas de ruedas. Las enfermeras los acompañaron para controlar sus signos vitales. El barco se hundía peligrosamente, con el agua chapoteando en las bordas. El sol se ponía mientras zarpaban, pintando el valle inundado de naranja y dorado, hermoso y terrible a la vez. En algún lugar río arriba, una presa estaba muriendo, reteniendo millones de litros de agua que limpiarían el valle cuando finalmente se soltara. Las manos de Ellie agarraron el timón, firmes a pesar de su agotamiento. Lily se situó en la proa, atenta a los obstáculos. Los pacientes críticos yacían inmóviles, confiando sus vidas a unos desconocidos. «Papá», dijo Lily en voz baja, «pase lo que pase, quiero que sepas que mamá estaría orgullosa de los dos. Aún no hemos terminado». «Lo sé, pero por si acaso quería decírtelo». El barco avanzó hacia la oscuridad que se acumulaba. El motor se esforzaba, el casco crujía, pero seguía avanzando, seguía luchando, igual que el hombre que lo había construido, negándose a rendirse, incluso cuando las probabilidades decían que debía hacerlo. La presa no esperaría mucho más. Ellos tampoco. Estaban a 3 millas del recinto ferial cuando la radio crepitó con 3 palabras que lo cambiaron todo. «Se confirma la maldita rotura». A continuación se oyó la voz de Poulson, tensa y con pánico controlado. «Todos los barcos, regresen a la costa inmediatamente. Repito, regresen al terreno elevado más cercano. La ola se estima en 40 pies. Viaja a aproximadamente 30 millas por hora. Impacto en 12 minutos». Ellie miró a los pacientes críticos que había en su barco. 12 personas que no podían correr, no podían nadar, no podían salvarse. El terreno elevado más cercano era el antiguo terraplén del ferrocarril, apenas visible en la luz moribunda, a unos 200 metros de distancia, pero perpendicular a su rumbo actual. «Podemos hacerlo», dijo Lily, viendo ya lo que su padre estaba calculando. «No con el motor. Tardaremos demasiado en girar contra la corriente». Eli tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos. Apagó el motor. Las enfermeras lo miraron horrorizadas. «¿Qué estás haciendo?» «La corriente fluye hacia el este. El terraplén está al este. Dejemos que el agua nos lleve y luego usemos el motor para el empujón final». Señaló la pendiente de hormigón que se elevaba sobre la inundación. «Todos los que puedan moverse, prepárense. Cuando lleguemos al terraplén, tendrán unos segundos para salir y trepar». El barco ganó velocidad, dejándose llevar por la corriente. Eli mantuvo una mano en el timón, navegando con la corriente en lugar de contra ella. El agua los llevaba más rápido de lo que el motor averiado podría haberlos impulsado. Un rugido comenzó en la distancia. No era un trueno, ni el viento, era algo completamente diferente. El sonido de millones de litros de agua destruyendo todo a su paso. «Un minuto», dijo Lily, observando su trayectoria. «Vamos a llegar demasiado al sur, lo sé». Eli esperó, contando los segundos en su cabeza, sintiendo la corriente, leyendo el agua como Annette le había enseñado a leer a las personas, prestando atención a lo que no se decía. Más cerca, el barco se encendió el motor y giró bruscamente a la izquierda. El barco respondió con lentitud, luchando por atravesar la corriente. El terraplén estaba a 50 metros. 40. El rugido se hizo más fuerte, acompañado por el crujido y el gemido de la destrucción. 30 metros. El motor petardeó. 20 metros. Lily se inclinó hacia adelante como si su peso corporal pudiera empujarlos más rápido. La ola parecía una pared de agua marrón que arrastraba casas, coches, árboles, todo. La presa había contenido el agua y ahora la había liberado. Era más alta de lo que Eli había imaginado, más monstruosa.
más inevitable. ¡Agárrense!, gritó. El barco chocó contra el terraplén con una fuerza estremecedora. Todos cayeron hacia adelante. Ellie agarró a Lily antes de que cayera por la borda y luego se apresuró a ayudar a las enfermeras con los pacientes. «Muévanse, muévanse, muévanse». Sacaron las camillas del bote y arrastraron a los pacientes en silla de ruedas hasta la pendiente de hormigón. El terraplén se elevaba en un ángulo pronunciado, a 40 pies de la cima. Subieron, llevando a personas que no podían caminar por sí mismas, moviéndose con la velocidad desesperada de quienes saben que la muerte les pisa los talones. Ellie miró atrás una vez. La ola había consumido el paisaje, borrando calles y edificios como una mano que limpia una pizarra. El barco que había salvado tantas vidas se elevó con la oleada, giró 3 veces y se desintegró en sus componentes. Las juntas soldadas finalmente cedieron. El tanque de agua que había sido objeto de burlas y dudas, ahora destrozado por la fuerza de la naturaleza, había sido construido para sobrevivir. «¡Papá!». El grito de Lily lo trajo de vuelta. Estaba a mitad de camino del terraplén, con los brazos ardiendo por llevar a un hombre en una camilla. Ella estaba por encima de él, estirando el brazo. Él le agarró la mano y tiraron juntos, subiendo al paciente más y más arriba. La ola golpeó el terraplén justo cuando llegaron a la cima. El agua subió por la pendiente de hormigón, alcanzando los 6 metros, y se detuvo justo antes de donde se apiñaban. La fuerza de la ola sacudió el suelo. Luego retrocedió ligeramente, estabilizándose en un nuevo nivel más alto. Eli se derrumbó en el suelo, jadeando a su alrededor. Las enfermeras revisaron a los pacientes y descubrieron que todos estaban vivos, milagrosamente ilesos. Lily se sentó a su lado, también respirando con dificultad, también viva. Debajo de ellos, el valle se había transformado de nuevo. Lo que había sido una inundación era ahora un mar interior. El hospital era una isla, con el agua a la mitad de su 3er piso. El elevador de granos había desaparecido. La torre de agua se había derrumbado. Todo lo que había entre la presa y el lugar donde se encontraban había sido arrasado. «Los demás», dijo Lily, «la gente que aún estaba en el hospital». Eli buscó a tientas su radio. «Paulson, adelante». «Son, ¿me recibes?» «Estática». «Entonces estoy aquí. Estamos aquí». La estructura del hospital se mantiene. Todos se han trasladado a los pisos superiores. Tenemos, su voz se quebró. Tenemos unas 800 personas. Los helicópteros están volviendo, pero tardarán toda la noche. Hemos perdido el barco, dijo Eli. Lo siento. Estamos atrapados en el terraplén del ferrocarril con 12 pacientes. Están vivos. Eso es lo que importa. El helicóptero los recogerá a continuación. Pero Eli miraba el nuevo nivel del agua, calculando. El recinto ferial aún estaba por encima de la línea de inundación. Por poco. Había 3,000 personas allí arriba. A salvo, por ahora. Pero si el agua no bajaba pronto, si venía otra tormenta... «Papá», Lily le tocó el brazo. «Para. Lo hemos conseguido. Hemos sacado a todo el mundo. Estamos vivos. No todos. Hay 800 personas atrapadas y serán rescatadas igual que nosotros. No se puede salvar a todo el mundo, ¿recuerdas?» Mamá lo dijo. Ellie cerró los ojos, sintiendo la carta de Annette en su bolsillo, sus palabras en su corazón. Ella sabía que él haría esto, que se esforzaría más allá de lo razonable, más allá de la seguridad, tratando de expiar todas las cosas que no podía controlar. Pero también sabía que él necesitaba aprender cuándo parar. «De acuerdo», dijo en voz baja. «De acuerdo». Se sentaron juntos en el terraplén al caer la noche, viendo las luces de los helicópteros bailar sobre el valle transformado. Uno a uno, los pacientes críticos fueron trasladados a un lugar seguro. Luego las enfermeras, luego Lily. «No me voy sin ti», protestó ella mientras la subían al helicóptero. «Sí, lo harás. Alguien tiene que decirles a los abuelos que estoy bien. Iré en el siguiente». Ella le agarró la mano a través de la puerta del helicóptero. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». «Vete», dijo ella, y Ellie se quedó solo en el terraplén, viéndola elevarse hacia el cielo nocturno. El helicóptero se inclinó hacia el recinto ferial y sus luces desaparecieron en la distancia. La radio crepitó. «Ellie, volveremos a por ti en 20 minutos. Espera ahí». «Entendido». Miró los restos de su barco flotando en pedazos debajo. 3 meses de trabajo, 3 años de dolor, canalizados en acero soldado y equipo rescatado, ahora esparcidos por un valle inundado.
pero había cumplido la función para la que lo había construido. Había salvado vidas, las de su familia, sus vecinos, desconocidos que se habían convertido en amigos al compartir la supervivencia. Annette tenía razón. No podía detener todas las tormentas, pero podía enseñar a la gente a navegar a través de ellas. Y tal vez, solo tal vez, también podría aprender a navegar a través de sus propias tormentas. El helicóptero apareció en la distancia, volviendo a por él. Eli se puso de pie, agotado, pero vivo, listo para lo que viniera después. El agua retrocedería, la vida se reconstruiría y él dejaría de limitarse a sobrevivir y volvería a vivir. Porque eso es lo que ella hubiera querido. Eso es lo que todos se merecían. Eso es lo que la inundación le había enseñado finalmente. 6 meses después, Eli estaba de pie en su taller reconstruido, pasando la mano por el casco de un nuevo barco. No era un sustituto del que había sido destruido, sino algo diferente, más grande, más sofisticado, construido con un propósito y no por miedo. «Lo estás haciendo otra vez», dijo Lily desde la puerta. Se había cortado el pelo y llevaba el uniforme de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado, donde ahora trabajaba a tiempo parcial mientras terminaba su carrera. ¿Haciendo qué? Construyendo un barco. Ella sonrió. Pero esta vez es diferente, ¿no? Esta vez no es para mí. Los servicios de emergencia del condado me pidieron que diseñara un prototipo para su flota de respuesta rápida. Lo llaman el barco de rescate clase Mercer. Señaló los planos esparcidos sobre su banco de trabajo. Basándonos en lo que funcionó durante la inundación, ¿qué no funcionó? ¿Qué aprendimos? Lily cogió los planos y los estudió con ojo experto. Hace 6 meses no habría entendido los dibujos técnicos. Ahora podía leerlos casi tan bien como su padre. A mamá le encantaría esto. Convertir tu peor miedo en algo que ayuda a todos. Creo que ese siempre fue su plan. Era más inteligente que nosotros dos. La puerta del taller se abrió y Warren entró, con Dorothy detrás de él. Su padre se movía con más cuidado ahora. La inundación había afectado su corazón y 3 meses de recuperación no habían podido borrar completamente las secuelas. Pero estaba vivo y eso era lo que importaba. «No estamos interrumpiendo, ¿verdad?», preguntó Dorothy. «Nunca». Ellie los abrazó a ambos. Su madre había envejecido 2 años. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, pero había una paz en su expresión que no había antes de la inundación. «Queríamos invitarte a la ceremonia de dedicación», dijo Warren. «Mañana van a inaugurar el monumento conmemorativo en el antiguo hospital. El alcalde te ha pedido específicamente que estés allí». «No se me dan bien esas cosas, papá. Toda esa atención. Por eso precisamente deberías ir», interrumpió Dorothy con firmeza. 43 personas, Lily. Salvaste 43 vidas. Deja que te den las gracias. Lily cruzó los brazos, uniendo fuerzas con su abuela. «Tienes razón, y ya les he dicho que estarás allí, así que no tienes elección». Ellie miró a las 3, a su familia, a las personas a las que había estado tan desesperado por proteger que casi se había olvidado de vivir con ellas. La carta de Annette había cambiado algo fundamental en él. Había comenzado las sesiones de terapia que ella le había organizado. Había superado las capas de dolor y miedo. Había aprendido a distinguir entre la preparación razonable y el control obsesivo. «De acuerdo, pero no voy a dar ningún discurso». «Trato hecho», dijo Warren, sacando su reloj de bolsillo con una sonrisa. «Tenemos tiempo para almorzar antes de la hora punta de la tarde. Yo invito». Caminaron juntos hasta la pequeña cafetería que había reabierto en el centro. El valle aún se estaba recuperando. Algunos edificios seguían vacíos. Algunas familias no habían regresado. Pero la vida había encontrado la manera de continuar. Siempre lo hacía. Brenda y Constance se reunieron con ellos en el restaurante. Ambas hermanas parecían más saludables que en años. La inundación también las había cambiado, suavizando algunos aspectos y fortaleciendo otros. Abrazaron a Eli sin la cautelosa distancia que había marcado sus interacciones anteriores. «¿Cómo está la situación con la insulina?», le preguntó Eli a Constance mientras se acomodaban en una mesa. «Perfecta. Ahora tengo suministros de reserva, kits de emergencia, todo el sistema. Alguien me enseñó el valor de la preparación». Ella le apretó la mano. «Siento haberme burlado de tu barco. Lo siento. Estaba tan obsesionada que no podía ver más allá de mi propio miedo. Bueno, tu obsesión me salvó la vida, así que no me quejo». Durante el almuerzo compartieron historias sobre la reconstrucción.
Warren y Dorothy se habían Las hijas de mudado a una Brenda nueva casa. les Les habían habían visitado visitado durante las vacaciones de primavera, ayudando a pintar y a organizar. Constance había empezado a impartir una clase de preparación para desastres en el centro comunitario. Ayer recibimos una llamada, dijo Lily, sacando su teléfono para mostrarle una foto a Ellie. Tabitha, la mujer con la niña pequeña que rescatamos, le puso a su hija el nombre de Annette. Mira. La foto mostraba a una madre sonriente, sosteniendo a una niña pequeña con el pelo rizado y los ojos brillantes. Eli sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eso es realmente algo. Hay más. Quiere verte mañana en la inauguración para darte las gracias como es debido. Después de comer, Eli y Lily volvieron al taller. Trabajaron codo con codo en un cómodo silencio. Eli soldaba juntas mientras Lily comprobaba las medidas. La fácil colaboración que habían forjado durante la inundación se había convertido en algo permanente, basada en el respeto mutuo más que en la obligación. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Estás saliendo con alguien? Casi se le cae el soplete. ¿Qué? La doctora Kemp del Hospital del Dinero me preguntó por ti la semana pasada cuando fui allí para la reunión de gestión de emergencias. Parecía interesada. Lily, solo te lo digo. Mamá quería que volvieras a vivir. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Eso incluye quizá dejar que alguien entre en tu vida. Ellie dejó sus herramientas y se volvió hacia su hija. ¿Y qué te parecería eso? Sinceramente, me alegraría por ti. Tú me diste permiso para seguir adelante después de que se rompiera el compromiso. Yo te doy permiso para seguir adelante después de mamá. Hizo una pausa. No para olvidarla, solo para seguir adelante con tu vida. Hay una diferencia. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? Aprendí de mi madre y de mi padre, cuando él finalmente dejó de esconderse detrás de su miedo. La ceremonia de dedicación al día siguiente atrajo a cientos de personas. El monumento se erigía donde antes estaba el hospital, una sencilla lápida de piedra con los nombres de los fallecidos en la inundación, rodeando un estanque reflectante que captaba la luz del sol de la tarde. El alcalde pronunció un discurso sobre la resiliencia y la comunidad. Poulson habló sobre los esfuerzos de rescate y nombró a los operadores de barcos que habían trabajado sin descanso. Luego llamó a Eli al estrado. No voy a dar un discurso, dijo Eli en voz baja. Solo di unas pocas palabras, le animó Poulson. Esta gente quiere oírte. Eli dio un paso adelante y miró a la multitud. Vio a los Kowalski, a Hugh, el guía de pesca, a los estudiantes universitarios, a las familias que había rescatado y cuyos nombres nunca había sabido. Y allí, Tabitha, con la pequeña Annette en brazos, con lágrimas ya corriéndole por las mejillas. No se me dan bien los discursos, comenzó Eli con voz ronca. Pero quiero decir algo sobre la preparación y el miedo. Durante mucho tiempo confundí ambos conceptos. Pensaba que estar preparado significaba tener miedo todo el tiempo, controlarlo todo, no bajar nunca la guardia. Pero eso no es preparación, eso es una prisión. Miró a Lily, que estaba junto a sus padres y hermanas. Mi hija y mi familia me enseñaron algo durante la inundación. La preparación no consiste en controlar el futuro. Consiste en estar preparados para afrontarlo juntos. Consiste en construir algo lo suficientemente fuerte como para llevar a tus seres queridos a través de las tormentas, pero luego confiar en ellos para que te ayuden a navegar. Su mano tocó el bolsillo donde aún llevaba la carta de Annette. Mi esposa sabía que yo necesitaría aprender esta lección. Me dejó unas palabras que todavía estoy aprendiendo a poner en práctica. No se pueden detener todas las tormentas, pero se puede enseñar a la gente a navegar a través de ellas. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. No esconderme de la vida, sino navegar a través de ella con mi familia, con mi comunidad, con todos los que están dispuestos a ayudarse mutuamente a sobrevivir y luego a vivir. La multitud guardó silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir a Tabitha, que cambió a su hija de cadera para poder aplaudir. Otros se unieron al sonido hasta que llenó el espacio donde se encontraba el hospital. Eli bajó y Tabitha se reunió con él al borde de la plataforma. Gracias, dijo simplemente, por mi hija, por mi vida, por todo. De nada. Ella dudó y luego dijo, la llamé a Annette porque la enfermera me contó sobre tu esposa, sobre el botiquín, la carta, cómo ella sigue cuidando a la gente aunque ya no esté aquí. Quería que mi hija tuviera un nombre que significara fuerza y amor, como tu esposa, como tú.
Eli no podía hablar, solo podía asentir con la cabeza. Tabitha le entregó a la pequeña Annette, y la niña lo miró con ojos curiosos, sin miedo. La cogió con cuidado. Esta vida salvada por la preparación y el amor. Este futuro hecho posible por la supervivencia. Estaría orgullosa de ti, dijo Warren, apareciendo al lado de Eli. Tu esposa estaría muy orgullosa. Eso espero, papá. De verdad que lo espero. Cuando el sol se ponía sobre la ceremonia de dedicación, la familia Mercer caminaba junta hacia sus coches. El valle había sido transformado por el agua y la pérdida, pero también por la resiliencia y el amor. Se estaban reconstruyendo las casas. Las vidas continuaban. La inundación se había llevado mucho, pero también había revelado lo que realmente importaba. Ellie miró a su familia, a sus padres envejecidos caminando de la mano, a sus hermanas riéndose de algo, a su hija fuerte y decidida, todos vivos, porque un hombre había escuchado sus instintos y se había preparado para un desastre que nadie creía que llegaría. Pero más que eso, todos estaban vivos porque habían enfrentado la tormenta juntos, habían confiado los unos en los otros y habían aprendido que sobrevivir significaba más que simplemente seguir con vida. Significaba elegir vivir incluso cuando la vida era incierta, incluso cuando el futuro no ofrecía garantías. Incluso cuando el miedo susurraba que la próxima inundación siempre estaba por llegar, el bote ya no estaba, destruido en el rescate, pero su legado permanecía en las vidas que había salvado, en las lecciones que había enseñado, en el hombre que lo había construido, que finalmente había aprendido a dejar atrás el miedo y a aceptar lo que viniera después. Eli Mercer había pasado 3 años preparándose para el desastre. Ahora pasaría el resto de su vida preparándose para la alegría. Y pensaba que eso era exactamente lo que Annette había esperado todo el tiempo. 3 semanas después de la ceremonia de dedicación, Eli se sentó en la consulta del Dr. Hartwick para su 8ª sesión de terapia. La sala era cómoda, iluminación suave, plantas en las esquinas, un sillón de cuero que se había amoldado a su forma durante los últimos meses. La semana pasada mencionó que había estado teniendo sueños sobre la inundación, dijo la doctora Hartwick. Tenía unos 60 años, el pelo gris recogido hacia atrás y unos ojos que habían visto lo suficiente de la naturaleza humana como para que ya nada le sorprendiera. No eran exactamente pesadillas, más bien recuerdos que se repetían una y otra vez. El sonido del agua, la sensación de la corriente empujando contra el barco, la cara de Lily cuando casi chocamos contra ese edificio. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas de estos sueños? Eli consideró la pregunta cuidadosamente. Antes de la terapia, habría dado la respuesta fácil, la que le hacía parecer bien, la que no invitaba a la preocupación. Ahora intentó ser sincero, agradecido sobre todo por haber sobrevivido, por haber estado lo suficientemente preparado como para marcar la diferencia. Pero también hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me siento muy culpable. Se salvó a 43 personas, pero 12 murieron en la inundación. Personas a las que no llegué, a las que no pude llegar. Había un anciano en silla de ruedas a 3 manzanas de mi casa. Cuando llegué hasta él ya se había ahogado. No podías haber salvado a todos, Eli. Lo sé intelectualmente, pero saberlo y aceptarlo son cosas diferentes. La doctora Hartwick tomó nota en su blog. La carta de Annette mencionaba que intentas controlar todo para evitar sentirte impotente. ¿Ves el patrón? Incluso ahora, estás tratando de asumir la responsabilidad por muertes que no fueron culpa tuya, que no estaban bajo tu control. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aceptar que la gente murió y seguir adelante. La alternativa es honrar lo que lograste, al tiempo que reconoces las limitaciones a las que te enfrentaste. Salvaste 42 con un bote casero y tu firme determinación. Eso es extraordinario. Los 12 que murieron no son tu fracaso, son la tragedia de la inundación en sí. Ellie se miró las manos. Los cortes que se había hecho al limpiar la hélice habían cicatrizado, dejando unas ligeras marcas. Annette habría dicho algo similar. Siempre fue mejor que yo aceptando la realidad. Háblame de ella, no de su muerte, sino de cómo era cuando estaba viva. Así que Eli habló. Habló de cómo Annette se reía de sus terribles chistes, de cómo se había ofrecido como voluntaria en el hospicio, incluso mientras luchaba contra su propio cáncer, de cómo había organizado su vida con calendarios codificados por colores y recipientes etiquetados, porque el caos la ponía nerviosa.
Habló de las pequeñas formas en que ella le había demostrado su amor. El café listo antes de que él se despertara, las notas que le dejaba en el almuerzo, su mano que buscaba la de él automáticamente cada vez que caminaban juntos. Parece alguien que también se preparaba para las cosas, observó el Dr. Hardwick. El botiquín etiquetado, las sesiones de terapia concertadas antes de su muerte, la carta con instrucciones específicas. En eso se parecían. Nunca lo había pensado así. Siempre la vi como la tranquila, la que aceptaba lo que viniera. La aceptación y la deshonra no te preparaba para la vida después de ella. Eso es sabiduría, no resignación. Después de la sesión, Eli condujo hasta el cementerio. No había visitado la tumba de Annette desde antes de la inundación, otra cosa que había evitado por un miedo infundado. La lápida era sencilla. Annette Mercer, amada esposa y madre, 1975-2002. Se sentó en la hierba junto a ella, sintiendo el calor del sol otoñal en su rostro. Lo estoy intentando, dijo en voz alta. Intentando hacer lo que me pediste. Intentando vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Es más difícil de lo que esperaba, pero lo estoy intentando. Una brisa agitó las hojas de los árboles. Eli sacó la carta que llevaba 6 meses guardando y la volvió a leer en la tranquilidad del cementerio. Sus palabras le parecían diferentes ahora, menos como instrucciones desde el más allá y más como una conversación que continuaba más allá de la frontera de la muerte. Lily está bien. De hecho, está más que bien. Ha encontrado su vocación en la gestión de emergencias. Dice que quiere ayudar. Las comunidades se preparan para los desastres para que menos personas tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Sonrió. Lo ha heredado de los dos. Creo que tu compasión y mi necesidad de arreglar las cosas. Trazó las letras de su nombre en la lápida. La doctora Kemp me pidió que tomara un café con la administradora del hospital. ¿Te acuerdas? La primera vez dije que no porque no estaba preparado. Pero ayer me lo volvió a pedir y estoy pensando en decir que sí. No porque esté tratando de reemplazarte. Nadie podría hacerlo. Sino porque tú me dijiste que volviera a abrir mi corazón. Y estoy intentando honrar eso. El viento se levantó, esparciendo hojas por todo el cementerio. Eli se puso de pie, sacudiéndose la hierba de los pantalones. Estoy construyendo otro barco. Esta vez no es para mí, es para el condado. Quieren toda una flota basada en mi diseño. Me siento bien utilizando lo que he aprendido para ayudar a los demás. Creo que te gustaría. Volvió a colocar la mano sobre la lápida. Sigo queriéndote, como siempre. Pero estoy aprendiendo que quererte no significa detener mi propia vida. Significa llevarte conmigo hacia lo que sea que venga después. Creo que eso es lo que tú querías. Espero estar haciéndolo bien. No hubo respuesta, pero Eli no esperaba ninguna. Algunas conversaciones están destinadas a ser unilaterales, oraciones pronunciadas en silencio con la fe de que, de alguna manera, en algún lugar, fueran escuchadas. Condujo hasta el apartamento de Lily, un pequeño lugar cerca de la universidad donde ella estaba terminando su carrera de gestión de emergencias. Lo había decorado con fotos de la recuperación tras la inundación, imágenes de la dedicatoria del memorial y recortes de periódicos sobre los esfuerzos de rescate. Papá, no te esperaba. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta demasiado grande. Los libros de texto estaban esparcidos por la mesa de centro. Estaba por el barrio. Pensé en pasar a verte. Mentirosa. Has venido de la terapia, luego probablemente del cementerio, y ahora estás aquí porque estás procesando algo y no quieres estar sola. Ella sonrió. ¿Estoy cerca? Inquietantemente cerca. ¿Cuándo te has vuelto tan perspicaz? Aprendí observándote prepararte para una inundación que nadie quería que fuera a llegar. Resulta que la observación es una habilidad útil. Hizo espacio en el sofá. Siéntate. Cuéntame qué te preocupa. Y eso hizo. Le contó sobre la sesión de terapia, sobre la visita a la tumba de Annette, sobre la invitación a tomar café del Dr. Kemp y su confusión sobre si era demasiado pronto o no lo suficientemente pronto. ¿Qué crees que diría mamá?, preguntó Lily. Ella me escribió una carta diciéndome que abriera mi corazón de nuevo. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Y si no estoy preparada? ¿Y si solo estoy tratando de llenar un vacío que no debería llenarse? Lily sacó una de las fotos de la pared, una foto de hace 5 años en la que aparecía riéndose de algún chiste olvidado, llena de vida y radiante. ¿Amar a alguien nuevo significa amar menos a mamá? No, por supuesto que no. Entonces esa es tu respuesta. No la estás reemplazando ni olvidando.
La estás honrando al hacer exactamente lo que ella te pidió. Vivir plenamente, arriesgarte, abrirte a las posibilidades. Lily puso la foto sobre la mesa de otoño entre ellos. Además, la doctora Kemp parece agradable y ya te ha visto en tu momento más estresado y centrado en los desastres, así que sabe en lo que se está metiendo. Ailey se rió a pesar suyo. Es una observación acertada. Ve a tomar un café, papá. A ver qué pasa. Si es incómodo o no te convence, lo sabrás, pero al menos dale una oportunidad. Pidieron comida para cenar del lugar que le gustaba a Annette y comieron juntos. Mientras Lily le preguntaba sobre el nuevo diseño del barco, ella le hizo sugerencias, mejoras prácticas basadas en su formación en gestión de emergencias. Padre e hija colaboraron como lo habían hecho durante la inundación, construyendo algo juntos. Más tarde, mientras conducía a casa por el valle reconstruido, Eli llamó al doctor Kemp. Le temblaban las manos al marcar el número, lo que parecía ridículo para un hombre que había navegado por las aguas de la inundación y salvado vidas. Pero algunos tipos de valentía eran más difíciles que otros. Hola, Dr. Kemp. Soy Eli Mercer. Sobre lo del café, si la oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla. Había una sonrisa en su voz. La oferta sigue en pie. ¿Qué tal el sábado por la mañana? El sábado me viene bien. Después de colgar, Eli se quedó sentado en su coche durante un largo rato. El anillo de boda seguía rodeando su dedo y no tenía intención de quitárselo. La red siempre formaría parte de él, pero tal vez hubiera espacio para un nuevo amor junto al antiguo, espacio para nuevos recuerdos sin borrar los atesorados. El valle se había reconstruido después de la inundación, diferente, pero aún en pie. Quizás las personas se reconstruían de la misma manera, cambiadas por la pérdida, marcadas por el desastre, pero aún capaces de crecer, sentir alegría y conectarse. Eli arrancó el coche y condujo hacia casa, hacia el mañana, hacia lo que fuera que viniera después. El futuro era incierto, pero había aprendido que la incertidumbre no tenía por qué significar miedo. A veces solo significaba posibilidad, y por primera vez en 3 años, la posibilidad le parecía suficiente. El sábado por la mañana amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que hacía que todo pareciera posible. Eli se cambió 3 veces de camisa antes de decidirse por la azul que Lily insistía en que le quedaba bien. Se sentía ridículo, nervioso como un adolescente, pero también vivo de una manera que no había experimentado en años. La cafetería era uno de los nuevos locales que habían abierto durante la reconstrucción. Ventanas luminosas, arte local en las paredes, el olor de los pasteles recién hechos mezclándose con el del espresso. La doctora Kemp ya estaba allí, sentada junto a la ventana con ropa informal que la hacía parecer más joven que con su traje de administradora del hospital. Eli, gracias por venir. Se levantó para saludarlo y hubo un momento incómodo en el que ninguno de los dos sabía si debían abrazarse o darse la mano. Se decidieron por un breve y amistoso abrazo. Gracias por la invitación. Varias invitaciones, en realidad. Lo siento, tardé en responder. Tenías mucho entre manos. Lo entendí. Ella sonrió. Aunque tengo que admitir que empezaba a pensar que simplemente me estabas evitando muy educadamente. Pidieron café y se pusieron a charlar tranquilamente. Se llamaba Patricia. Llevaba 7 años divorciada y tenía 2 hijos adultos que vivían en la costa este. Se había mudado al valle hacía 5 años para ocupar el puesto de administradora del hospital, buscando un nuevo comienzo tras el fin de su matrimonio. La inundación destruyó ese nuevo comienzo por completo, dijo con humor. Perdí mi casa, la mayoría de mis pertenencias, pero al menos pude ver a gente increíble haciendo cosas increíbles. Tus rescates en barco fueron la comidilla del hospital durante semanas. Solo hice lo que había que hacer. Eso no es lo que piensan las 43 personas que salvaste, ni lo que pienso yo, francamente. Removió el café pensativa. ¿Sabes lo que más me impresionó? No te limitaste a salvar a tu familia y darlo por terminado. Seguiste volviendo, viaje tras viaje, incluso cuando tu barco se estaba desmoronando, incluso cuando estabas agotado. Eso requiere un carácter especial. Eli sintió que se le calentaba la cara. Mi esposa solía decir, era terca hasta el extremo. Háblame de ella si te sientes cómodo hablando de ello. Así que lo hizo. Se encontró compartiendo historias sobre Annette, los buenos recuerdos, no solo el dolor. Cómo decoraba toda la casa para Navidad,
incluso el año en que estaba enferma, insistiendo en que la alegría era una elección que uno hacía, no una circunstancia que se esperaba. Cómo había enseñado a Lily a hacer pan desde cero, porque creía que todo el mundo debería saber cómo crear algo nutritivo. Cómo había afrontado la muerte con más dignidad que la mayoría de la gente afronta la vida. Parece extraordinaria, dijo Patricia en voz baja. En cierto modo, todavía lo es. Me dejó una carta con instrucciones para cuando ella ya no estuviera. Parte de esas instrucciones eran que no dejara que el miedo me impidiera vivir, que es por lo que estoy aquí, porque hace 3 meses habría dicho que no a este café. Demasiado asustada, demasiado culpable, demasiado convencida de que seguir adelante significaba dejarla atrás. Y ahora me doy cuenta de que ella quería que yo tuviera exactamente esto. Nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. No porque lo que teníamos no fuera suficiente, sino porque la vida no se detiene solo porque termine un capítulo. Patricia se inclinó sobre la mesa y le tocó brevemente la mano. Creo que tu esposa te hizo un regalo increíble, perdiendo la noción del tiempo, como sucede cuando la conversación fluye con naturalidad. Patricia compartió su propia historia de pérdida, no de muerte, sino de la lenta disolución de un matrimonio. El dolor que supuso ver cómo se desvanecía el amor. Encontraron puntos en común al comprender que la curación no era lineal, que algunos días eran más difíciles que otros, que seguir adelante no significaba olvidar. Me gustaría volver a hacerlo, dijo Patricia mientras salían al aparcamiento. Si te interesa, muchísimo. Bien, porque me preocupaba estar interpretando mal las señales. Ella se rió. Salir con alguien a nuestra edad es extraño. Tenemos la edad suficiente para saber lo que queremos, pero también para ser cautelosos al respecto. Ser cauteloso es mi actitud por defecto, aunque estoy tratando de cambiar eso. Hicieron planes para cenar la semana siguiente y Ellie condujo a casa sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. La culpa que esperaba sentir no se materializó. En cambio, solo había una tranquila sensación de que había hecho lo correcto, como si Annette estuviera en algún lugar asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. En casa, encontró a Warren y Dorothy esperando en el porche. Sus padres habían empezado a aparecer sin avisar desde la inundación, como si necesitaran la confirmación física de que su hijo seguía vivo y bien. «No estamos interrumpiendo nada, ¿verdad?», preguntó Dorothy, aunque ya estaba entrando en la casa. «Acabo de volver de tomar un café con la doctora Kemp», dijo Warren con los ojos brillantes. Lily debía de haberle dicho algo. «Claro que sí», respondió Eli, negando con la cabeza, pero sonriendo. «Sí, con Patricia. Y antes de que preguntes, todo ha ido bien». Dorothy lo abrazó con fuerza. «Me alegro mucho por ti, cariño». Annette también lo estaría. Se sentaron en la cocina a tomar té, mientras sus padres le ponían al día de las novedades familiares. Brenda estaba planeando un viaje para visitar a sus hijas. Constance había empezado a salir con alguien que había conocido en su clase de preparación para desastres. Un viudo que había perdido a su esposa en un accidente de coche 3 años antes. «Parece que todo el mundo sigue adelante», observó Warren. «La inundación nos cambió a todos, ¿no? Sacudió las cosas a las que nos aferrábamos con demasiada fuerza. Nos dio perspectiva», dijo Dorothy. «Nos hizo darnos cuenta de lo que importa y lo que no. Antes gastaba mucha energía preocupándome por cosas que no significaban nada. Ahora solo quiero pasar tiempo con las personas que amo mientras pueda». Warren sacó su reloj de bolsillo y pasó el pulgar por el oro desgastado. «He estado pensando en esta vieja reliquia. Ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones, pasando de padres a hijos. Quiero que te quedes con él, Ellie». «Papá, no. Es tuyo. Debe quedarse contigo. Tengo 76 años. Lo he llevado conmigo durante mucho tiempo. Ahora es tu turno». Warren puso el reloj en la mano de Eli. «Además, te lo has ganado. Has salvado a esta familia. Nos has mantenido unidos cuando todo se desmoronaba. Eso es lo que representa este reloj. La continuidad de la familia, la transmisión de la sabiduría, la conexión entre generaciones». Ellie sintió el peso del reloj en la palma de su mano, cálido por haber estado en el bolsillo de su padre. La inscripción en la parte posterior decía: «El tiempo es precioso. Úsalo bien». Su bisabuelo había grabado esas palabras en 1923. No sé qué decir. «Di que lo cuidarás. Di que se lo pasarás a Lily algún día,
Cuando tenga sus propios hijos, di que recordarás que el tiempo sigue avanzando y que debemos avanzar con él, no contra él. Lo haré, lo prometo. Después de que sus padres se marcharan, Eli se sentó solo en su taller, con el reloj de bolsillo en una mano y su anillo de boda reflejando la luz en la otra. Dos piezas de oro, dos símbolos de amor y continuidad. No se contradecían entre sí, se complementaban, mostrando que la vida era lo suficientemente larga como para tener múltiples capítulos, lo suficientemente profunda como para tener múltiples significados. Su teléfono vibró con un mensaje de Lily. ¿Qué tal el café? Dame detalles, le respondió. Estuvo bien, muy bien. Cenaremos juntos la semana que viene. Estoy orgullosa de ti, papá. Mamá también lo estaría. Ellie dejó el teléfono y miró el nuevo barco que estaba tomando forma en su taller. El casco estaba casi terminado, los soportes del motor instalados, las características de seguridad integradas basadas en una dura experiencia. Este barco salvaría vidas en futuros desastres. Formaría parte de su legado junto con las 43 personas que habían sobrevivido gracias a su preparación. Pero el legado no se limitaba a la supervivencia y el rescate. También consistía en mostrar a la siguiente generación cómo vivir plenamente, cómo afrontar el miedo sin dejarse controlar por él, cómo honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Annette lo había entendido. Sabía que su muerte podía cerrar el corazón de Eli o abrirlo lo suficiente como para dejar entrar una nueva luz. Había elegido empujar hacia la luz en su último regalo para él. El reloj de bolsillo marcaba el tiempo con regularidad en su mano, convirtiendo los segundos en minutos, los minutos en horas, las horas en un futuro incierto pero que ya no daba miedo. El tiempo avanzaba. La gente se movía con él, y a veces, si tenías mucha suerte, encontrabas a alguien dispuesto a caminar a tu lado hacia lo que fuera que viniera después. Eli sonrió, guardó el reloj en su bolsillo y volvió a trabajar en el barco. Todavía quedaba mucho por construir, mucho por aprender, mucho por vivir. Y por primera vez desde la muerte de Annette, estaba preparado para todo ello. Un año después de la inundación, el valle celebró una ceremonia conmemorativa en el nuevo centro comunitario construido en el lugar donde antes se encontraba la antigua escuela primaria. Eli estaba con su familia, observando cómo los supervivientes depositaban flores en la fuente conmemorativa, una por cada persona que había perdido la vida en la catástrofe. El valle se había transformado. Había nuevas casas donde antes se habían llevado las antiguas. El arroyo se había rediseñado con mejores controles contra las inundaciones. Las sirenas de emergencia salpicaban el paisaje, listas para advertir a los residentes de futuros peligros. El condado había implementado todas las recomendaciones del detallado informe de Eli sobre la respuesta a las inundaciones, y en el garaje municipal había 5 botes de rescate Mercer Class listos para la próxima crisis que inevitablemente llegaría. «Es precioso», dijo Patricia, de pie junto a Eli. Llevaban 8 meses saliendo, tomándose las cosas con calma, construyendo algo sólido. Ella encajaba en su vida de forma natural, participando en las cenas familiares sin intentar sustituir a nadie, comprendiendo que Annette siempre formaría parte de quien era Eli. Lily se acercó con un joven. Eli lo había visto 2 veces. Era alguien de su programa de posgrado que la hacía reír de una manera que le recordaba a Annette. Su hija había encontrado su camino, segura y decidida. Ya no era la chica perdida que había vuelto a casa con un compromiso roto. «Quieren que digas unas palabras, papá, sobre los botes. No se me dan bien los discursos. Eres mejor de lo que crees». Lily le apretó el brazo. «Solo habla con el corazón». Ellie se dirigió al podio y miró a la multitud. Rostros que reconocía, personas a las que había rescatado, familias que había encontrado, ayudado a salvar. Los Kowalski sentados en la primera fila con su hijo. Tabitha sostenía a la pequeña Annette, que ahora caminaba y hablaba, llena de una vida que casi no había tenido. «Hace un año mi familia pensaba que estaba loco», comenzó Eli. «Estaba construyendo un barco en mi patio trasero con un viejo tanque de agua, preparándome para un desastre que todos decían que nunca ocurriría. Tenían razón al preocuparse por mí. Me estaba ahogando en mi propio dolor, tratando de controlar un mundo que no se puede controlar». Sacó el reloj de bolsillo de Warren de su chaleco. «Mi padre me lo dio. Pertenecía a su padre y al padre de este. La inscripción dice, el tiempo es precioso. Úsalo bien. Durante mucho tiempo utilicé mi tiempo para construir muros contra el miedo.
Pero esta inundación me enseñó algo diferente. Eli miró a Lily, luego a Patricia y luego a sus padres, sentados con Brenda y Constance. Me enseñó que la preparación y la vida no son opuestos. Puedes estar preparado para un desastre y seguir disfrutando de la alegría. Puedes honrar a aquellos que has perdido y al mismo tiempo abrir tu corazón a un nuevo amor. Puedes aprender de la tragedia sin que ésta te defina. Levantó una foto del barco original, el tanque de agua burlado que había salvado 4 vidas. Este barco se construyó a partir del dolor y el miedo, pero se convirtió en algo más. Se convirtió en esperanza. Y ahora sus hijos, estos 5 barcos de rescate, llevarán adelante esa esperanza. Estarán preparados cuando llegue el próximo desastre, porque los desastres siempre llegan, pero también serán un recordatorio de que nos preparamos no porque tengamos miedo, sino porque nos importa. Nos preocupamos por nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestro futuro. La multitud estaba en silencio, atenta. Eli respiró hondo, sintiendo la presencia de Annette como una mano suave sobre su hombro. Mi esposa murió hace 3 años. Me dejó una carta diciéndome que viviera, no solo que sobreviviera, que enseñara a nuestra hija a navegar a través de las tormentas, no a esconderse de ellas. Creo que esto, señaló los barcos, el monumento, la comunidad reconstruida, es lo que ella quería decir. Navegamos juntos a través de las tormentas, nos preparamos, nos apoyamos mutuamente y seguimos adelante incluso cuando es difícil. Bajó de los rostros, la gente asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento, comprensión, experiencia compartida. La inundación había sido una tragedia, pero también había sido una lección. Les había mostrado de lo que eran capaces cuando trabajaban juntos. Después de la ceremonia, Eli caminó con su familia hasta la tumba de Annette. El cementerio había sobrevivido a la inundación, ya que se encontraba en un terreno lo suficientemente alto como para escapar del agua. Colocaron flores juntos: Eli, Lily, Warren, Dorothy, Brenda, Constance y Patricia, que se quedó atrás respetuosamente hasta que Dorothy le hizo señas para que se acercara. «Ahora eres parte de esta familia», dijo Dorothy con firmeza. «Annette querría que estuvieras aquí». Eli se arrodilló junto a la lápida y tocó las letras grabadas. «Lo logré», susurró. «Todo lo que pediste. Estoy viviendo de nuevo, viviendo de verdad». Lily se arrodilló a su lado. «Ella lo sabe, papá. De alguna manera lo sabe». Esa noche, Eli se sentó en su taller, ya no construyendo un bote, solo sentado en el espacio donde todo había comenzado. Los planos de los nuevos botes de rescate estaban enmarcados en la pared. Las fotos de la inundación y la recuperación cubrían un tablón de anuncios. Una pequeña estantería contenía las cosas que importaban: el anillo de boda de Annette en una vitrina, el reloj de bolsillo de Warren, un dibujo que la pequeña Annette había hecho del bote que la salvó a ella y a su madre. Patricia lo encontró allí al atardecer, sumido en profundos pensamientos, simplemente recordando. Hace un año estaba aterrorizada, desesperada, convencida de que el mundo se acababa, y en cierto modo así fue. Pero los finales dejan espacio para los comienzos. Se sentó a su lado. ¿Alguna vez te arrepientes? Del barco, de los preparativos, de todo. Ni por un segundo. Incluso las partes que surgieron del dolor y el miedo seguían siendo importantes. Seguían salvando vidas. No hace falta tener motivos perfectos para hacer el bien. Eso es muy sabio. Lo aprendí de mi esposa, mi hija, mi familia y de ti. Él le tomó la mano. Lo aprendí de todos los que me enseñaron que seguir adelante no significa dejar atrás el amor. Significa llevarlo contigo a lo que sea que venga después. Se sentaron juntos mientras caía la noche. 2 personas que se habían encontrado tras sufrir pérdidas diferentes, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos de lo que había sido. Fuera, el valle se sumía en las luces del atardecer en las ventanas, las familias en las mesas, la vida continuando su eterno ritmo. La inundación había llegado y se había ido. El agua había retrocedido. El valle se había reconstruido. Y Eli Mercer, el hombre que se había preparado para el desastre y había encontrado la redención, finalmente había aprendido la lección que Annette había intentado enseñarle, que la vida no consistía en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar a través de ellas con valentía, amor y esperanza. El barco burlado había desaparecido, pero su legado permanecía en las embarcaciones de rescate que llevaban su nombre.
en las vidas salvadas, en la familia sanada, en el hombre que finalmente había dejado de sobrevivir y había comenzado a vivir de verdad. El tiempo avanzaba como siempre lo había hecho.